Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva con Ale Marroquín. Hoy vamos a hablar de cómo el silencio ha sido mucho más costoso que cualquier error que hayas cometido. Vamos a hablar de esos silencios, esas palabras que no dijiste y de esa falsa humildad que en ocasiones nos hace quedarnos callados. Recuerda que este podcast está en Spotify. Lo puedes, por favor, poner comentarios, compartir con más gente. Contesto todo lo que veo de comentarios. En YouTube también ahí puedes darle suscribir, que te diga la campanita cada vez que haya un programa nuevo, y también me sirve mucho si me comentas qué te parecen y si lo puedes compartir. Y adicionalmente estamos en iTunes. En todas mis redes estoy compartiendo contenido constantemente que puede ayudar a otros profesionales a inspirarse en estos 15 minutos de reflexiones que hago sobre liderazgo y tu presencia ejecutiva. Y bueno, vamos a hablar de estos silencios y tomé aquí algunas notas que me gustaría retomar para no olvidar nada de los apuntes que hice de por qué es importante no quedarte callado o callada y cómo puede ser más costoso que cualquier error que hayas cometido. Primero que nada te voy a decir por qué es más costoso, porque el error que cometes tiene la posibilidad de un aprendizaje, de no volverlo a hacer en el futuro y de crecer como persona. Todos los errores que cometemos, porque los vamos a cometer, nos permiten agradecer en ese momento porque tiene la posibilidad de un aprendizaje. Pero cuando nos quedamos callados y no decimos las cosas que queremos decir, vivimos constantemente atorados en algo que construimos nosotros para nosotros mismos. He querido decirle a un jefe o a un colega que algo me molesta, que algo no estoy de acuerdo, pero me da miedo a la confrontación y entonces mejor no lo digo y no lo pongo sobre la mesa y sigue existiendo ahí el problema que no se resuelve. Tú te llenas de resentimiento, de culpas, de posibilidades que no existen porque no te atreviste a levantar la voz. Yo he descubierto que la mayoría de las veces que la mente nos juega chueco, y ojo, sí les voy a recomendar mucho todos los podcasts de Mariana Rojas Estapé, porque habla mucho de cómo nos influye la cantidad de información que hay allá afuera, desde redes sociales hasta la información constante que va evolucionando de diferentes personas, y cómo no dejamos que la mente se esté quieta. Y al no dejar que la mente se esté quieta y vamos a estar constantemente pensando, nos contamos las historias que nos queremos contar y nos contestamos a los problemas en base a lo que nosotros creemos que nos debemos contestar. En ocasiones, externarlo en voz alta, levantar la voz, te ayuda a entender otra perspectiva, la posibilidad de descubrir que no necesariamente porque dijiste algo en voz alta quiere decir que te vas a salir con la tuya. Me acuerdo perfecto y digo con la tuya que vas a tener la razón. Me acuerdo perfecto que en alguna ocasión le expliqué las herramientas a una mujer de cómo podía comunicar más asertivamente y me dice, Ale, o sea, fui lo más asertiva que pude y aún así no me dieron la razón en la junta. No quiere decir que te van a dar la razón, pero por lo menos te ayuda a entender que uno, ¿qué tal que lo que estás pensando no tiene ni pies ni cabeza, no tiene fundamento y no tiene razón? Pero cuando tú te lo cuentas a ti mismo, cuando te quedas callado, cuando no lo externas, evitas la posibilidad del aprendizaje y de entender perspectivas de otras personas, razones de otras personas y entender que a lo mejor tú tampoco estabas bien. Pero cuando nos alimentamos de esta información que nos decimos a nosotros mismos por quedarnos callados, tiene un costo muy alto. En el momento en que decides ser humilde y decir, yo me voy a quedar callado porque no es necesario que yo agarre el micrófono o que yo comparta lo que sé, es una falsa humildad porque te dejas de hacer visible. Las personas dejan de entender como por qué me puedo apoyar en ti si no sé ni cómo piensas ni qué dices. Y esto, creencias limitadas que tenemos o limitantes que tenemos es que si digo algo que está mal, lo haces existencial. Y entonces, para evitar el que pudieran etiquetarte como todo lo que dices está mal, o eres una mala persona, o no eres una persona inteligente, o no eres una persona que agregue valor, y lo haces existencial, en ese momento que dejas de hablar es una falsa humildad. ¿Por qué? Porque otros no pueden tener tu perspectiva, porque otros no pueden entender
desde qué razonamiento estás, en qué lado de la trinchera estás, cómo pueden apoyarte para que a lo mejor cambien esa perspectiva y te ayuden a entender la lógica de otros conceptos. Pero cuando tú lo haces existencial y cuando tú dices, mejor me quedo callado para que o no se den cuenta que soy un impostor, o al revés, digas, yo no necesito hablar para demostrar que sé, te dejas de hacer visible y la gente te deja de tomar en cuenta. Entonces, toma en consideración eso cada vez que te quedes callado. Y los conflictos que existen y las posibles soluciones que existen cuando uno decide no tener confrontaciones y decide no poner los temas sobre la mesa son mucho más costosos porque te quedas en el mismo lugar. Si tú no expones un punto de vista, un argumento, una propuesta por miedo al rechazo, por miedo a que digan que arrogante, por la razón que tengas tú en este momento de decir me voy a quedar callado, o por simplemente miedo a enfrentar una realidad, la posibilidad de que esta situación mejore es casi cero, nula. Porque si la otra persona no se da cuenta de cómo está contribuyendo o impactando en tu labor, en tu vida, en tu negocio, en la relación que tengas con ese jefe, con ese colega o con ese familiar con el que no te atreves a hablar de algo porque no quieres una confrontación, hace que si sigues haciendo lo mismo, pues el resultado es el mismo. Entonces no hay una posibilidad de cambio, de que impacte positivamente en lo que tengas frente, y entonces es más fácil caer en la parte de la víctima porque dices, ¿por qué no suceden cosas mejores? ¿O por qué no cambian las cosas? ¿O por qué la guerra de la expectativa? Porque esta persona, porque asumo que debería de entender lo que yo estoy pensando o debería de hacer lo que yo hubiera hecho, y entonces el asumir te genera una expectativa que no se cumple, y todo porque no te atreviste a levantar la voz. Yo me acuerdo perfecto, que no se me va a olvidar, de una mujer con la que colaboré hace poco, que admiro mucho, y me dijo, es que la gente no tiene preguntas, que la gente no es curiosa, que la gente no se cuestiona cosas, porque yo voy a las juntas de consejo y levanto la mano todo el tiempo y siempre estoy haciendo preguntas. Y dije, wow, qué padre y qué valiente, porque entonces está como el extremo de si hago demasiadas preguntas que no parezcan, o sea, hay que hacer preguntas inteligentes, pero pues esta línea delgada de cuál es una pregunta inteligente y cuál no. ¿Y cómo vas a saber cómo preguntar si no te atreves a levantar la voz? Si no te atreves a decirlo en voz alta. ¿Y cómo pretendes que haya un cambio si no haces nada al respecto? Hay muchísimas personas que prefieren no decir lo que sienten, lo que piensan, que deciden que para qué confrontar, o que capaz que lo que digas puede lastimar a alguien, o que, ojo, o no te atreves a explicar o a exponer algo en voz alta, porque también eso pueda ayudarte a descubrir algo que ya sabes, a entender algo que ya tenías claro, pero que si lo dices en voz alta se va a hacer una realidad. Es decir, ¿por qué no está funcionando el área de costos de mi organización? Y entonces eso puede implicar que te digan que recortes gente y no lo querías enfrentar. Entonces, piensa qué es lo que te está deteniendo a levantar la voz, a tener estas conversaciones, qué es ese costo oculto al que no te quieres enfrentar, qué está en juego para ti, y por qué no estás atreviéndote a tener estas conversaciones. ¿Y qué sería el beneficio de tenerlas? ¿Qué sería el impacto positivo de que sea mucho más benéfico a que cualquier error que cometes pues tienes posibilidad de componerlo, o por lo menos entiendes qué fue lo que hiciste mal? De la otra forma nunca lo descubres porque nunca lo expusiste y nunca levantaste la voz. Quiero ver si puse alguna otra acciones que puedan ayudarnos a resolver esto. ¿Qué te recomiendo? ¿Qué te sugiero? Siempre háblalo, no pierdes nada, porque el silencio también habla de ti, el silencio también dice de muchas atributos, habilidades o no habilidades que puedas tener por quedarte callado. Cuando das por hecho las cosas, cuando prefieres no opinar, cuando prefieres no confrontar, también proyecta un mensaje de marca importante para otros cuando no se dice nada. Y entonces le das permiso a que alguien más ocupe tu lugar. Cuando tú te quedas callado o callada por no opinar, alguien más va a ocupar ese lugar en el que tú no hablaste, y ese lugar quizá te correspondía. Pero si no lo reclamas, si no lo dices en voz alta, si no explicas cuáles son tus pensamientos, si no te atreves a levantar la voz,
pues ese lugar cuando lo ocupe alguien más, te vas a frustrar, ¿eh? Entonces, ojo con ese silencio que puede ser preocupante. ¿Qué otra acción te quiero proponer? Siempre piensa desde dónde estás teniendo esta conversación. Cuando estamos emocionales, muchas veces no queremos enfrentarnos a estos temas. Cuando estamos emocionales, bueno, no es que no querramos, perdón. Tienes que observar que la emocionalidad no te haga cometer imprudencias a la hora de tener una conversación. Porque es muy diferente tener una conversación desde un centro, bien reflexionada, bien pensada, no desde el enojo, desde la frustración, desde la ansiedad, desde la tristeza. Yo les contaba recientemente en la conferencia que di del Día de las Madres que yo cometí un error en mi vida profesional, y ese sí fue un error por levantar la voz. Pero fíjense, yo en una junta, cuando uno de los directores estaba proponiendo un plan de crecimiento y nos había invitado a algunos a participar, yo siempre digo que yo en mi emoción de querer ser exitosa, quería hacer cosas grandes, quería comerme el mundo en un bocado, pues en mi emocionalidad, aparte acababa de ser mamá, entonces tenía a mi hijo esperándome a que fuera a bañarlo, entonces tenía como una dualidad de emociones dentro de mí. Finalmente yo debí de haber... no tenía esas herramientas de entender que la emoción te puede hacer actuar de no la forma más ecuánime y acertada. Y no hice una barra basada, pero sí me sentí muy humillada porque a la hora de que en mi emocionalidad hice una pregunta, el director general me dijo, o sea, ¿cómo se te ocurre hacer esa pregunta el día de hoy? Y muy fácilmente mi emoción todavía me secuestró porque me quise sentir víctima, ¿no?, de esa humillación. O culpable. Hoy escuché un podcast de The Curiosity Shop de Brené Brown y Adam Grant. Amo esos podcasts. Y ella hablaba del shame, o sea, del guilt, shame, o sea, de la culpa, de cómo te sientes culpable como si fuera existencial, que eso es shame, y de la humillación, y nunca lo había visto desde esa perspectiva. Yo en ese momento me acordé, me sentí humillada, pero no fue mi culpa. Sí pude haber reformulado una pregunta de diferente forma, y ahí es en donde la parte de la víctima y de la emoción te hace sentir pobre de mí porque me dejó en ridículo. Y la realidad es que si yo hubiera tenido un poco más de tablas y más ecuanimidad o más inteligencia emocional, a lo mejor hubiera dicho, tienes razón, hice una muy mala pregunta, me emocioné, déjame te la replanteo. Pero en ese momento yo no tenía todas esas herramientas de cómo sentirme en centro de lo que estaba diciendo, y que no tiene nada de malo que lo que diga, siempre que esté buscando agregar valor. Y obviamente, pues sentirte culpable por algo que hiciste cuando levantaste la voz, pues esa no es culpa. O sea, no puedes decir me siento culpable o soy una tonta o soy una mensa porque no supe hacer una pregunta. Ahí es donde radica la diferencia. Y entendiendo que su responsabilidad era tener un poco más de tablas, que nunca creo que vaya a tener esa ecuanimidad para expresarse correctamente con las personas, pienso yo, porque creo que no le interesa, y es un juicio. Pero sí, el hecho de que yo sí tengo las armas para aprender de los posibles errores que cometo. Pero cuando yo en ese momento dije, no vuelvo a levantar la voz en ninguna de estas juntas, yo sí creo que pasó mucho tiempo en que no me atrevía a hablar, porque no me gusta sentir... Bueno, a nadie le gusta que el reflector esté volteado hacia uno, pero con modo lástima o humillación. Te gusta tener el reflector cuando estás agregando valor y sientes que la gente está contenta por lo que estás diciendo. Pero cuando el reflector está volteado así como un shame on you, ahí es en donde es incómodo. Y ahí es en donde yo en un momento dije, no me vuelvo a sentir así en ninguna junta. Claro que no hice caso y no lo cumplí, porque hoy levanto la voz, hoy tengo estos podcasts en donde espero que te sirvan, y lo hago con mucho cariño para que te comparta estas herramientas, estas anécdotas, tanto mías como de otros clientes, para que entendamos que todos vamos a pasar por situaciones así, y que sí hay contenidos y herramientas y situaciones y desafíos en la vida en donde te puedes agarrar de ciertas, de estos bastones, como dicen por ahí, para que tú puedas salir adelante. Pero el simplemente no hablar, el simplemente no tener una conversación, el simplemente no evitar una confrontación, ¿qué está diciendo de ti y qué estás dejando de obtener por tener una conversación, por levantar la voz y por exponer las cosas desde un centro y con ecuanimidad? Hoy estuvo como duro y a la cabeza. A los que se quedan callados y calladas, chéquense cuál es el costo de quedarse callados. A los que pretenden que es como humildad mantenerte un low profile,
Chécalo y reflexiónalo, porque si no te haces visible, porque otros te van a encontrar. Y al no tener herramientas de cómo tener esta asertividad para tener estas conversaciones, por favor, búscame, porque una de mis armas secretas es saber comunicar y buscar la mejor forma de hacerlo desde un centro, cómo influir, cómo dejar de tener confrontaciones, de que cada vez que hables pues, se sienta la gente atacada. Yo te puedo explicar cómo, porque no es tan fácil como decir, oye, háblale mejor a la gente, y dices, ¿cómo es mejor? Yo pienso que les estoy hablando bien porque les estoy diciendo lo que tienen que hacer, y quizá en tus formas no te estés dando cuenta de cómo estás impactando. Pero de eso al extremo de quedarte callado, hay una línea muy delgada. Dime qué opinas de este podcast, si te resuena, si crees que le pueda servir a alguien más, compártelo. Ponme en tus comentarios cómo te resuena, y me encanta poder compartir estas herramientas que son de todo el ser humano. Vivimos en un camino de procesos constantes de evolución, así que esto no es gripa, y que por un podcast que oigas mío te vas a curar, pero lo que sí te va a ayudar a no llevar este camino por ti mismo, por sí solo, porque a veces se vuelve súper rudo. Gracias por escucharme y recuerda compartir.